Juan Bonilla, felicitaciones. Dices, la medida que tengo yo para medir mis libros es pensar en el lector veinteañero y apasionado que fui, juzgar cada libro en función de si le hubiera gustado o no. El Juan Bonilla veinteañero, ¿qué libros cargaba en la maleta y qué relación les encuentras con Prohibido entrar sin pantalones? El Juan Bonilla veinteañero cargaba todo tipo de libros en la maleta porque quería probarlo todo, y podía ser desde Kafka a Musil, a Nabokov, a Pío Baroja. Iba probando y a veces se apasionaba y otras veces se aburría, pero lo más importante de él era la pasión de la lectura, ¿no? Y bueno, pensando en un lector ideal, en ese ente casi mítico que son los lectores, como si todos los lectores fueran el único lector, a mí el único que se me ocurría era ese lector que yo fui, y me parece que de mis libros seguramente el que más le hubiera gustado es Prohibido entrar sin pantalones. Tú utilizas al inicio de tu novela esa fórmula del único lector. Sí. ¿No? Es un guiño. Efectivamente. Bueno, los futuristas tienen una frase que ellos le aplicaban un poco a la política, pero que a mí me parece que aplicada a la literatura es una gran verdad, que es 1 más 1 más 1 más 1 igual a 1, ¿no? Es decir, por muchos unos que sumen, el resultado es 1, porque realmente leemos solos, ¿no? Cada uno leemos el libro que leamos, y en este momento Dan Brown, con 70 millones de lectores, tiene exactamente los mismos lectores que Prohibido entrar sin pantalones, es decir, 1. Si alguien lo está leyendo, ese es el único lector. ¿Cuál fue el germen de tu novela? ¿Cómo fue tu encuentro con Mayakovsky? Bueno, en 2001 estaba viviendo en Roma investigando los futuristas italianos, y de repente descubrí la pelea que tenían los futuristas italianos con los futuristas rusos, los futuristas italianos como fascistas y pequeños burgueses, y los futuristas rusos como bolcheviques y obreros. Y ahí me di cuenta de que el gran personaje de esa época era Vladimir Mayakovsky, que si quería retratar un poco el vértigo de esa época, tenía que fijarme en Vladimir Mayakovsky, y de que la gran cuestión de fondo, es decir, qué papel puede tener el artista en la sociedad y qué capacidad de influencia puede tener el arte y la poesía en la política, inevitablemente tenía que seguir las huellas de Vladimir Mayakovsky, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue el primer arpegio de lo que después sería mi novela. ¿Descubriste un ícono? Un ícono, un hito. Sí, sí, fue como la novela la comencé muchísimo tiempo después, que sí, hizo falta mucha investigación. A mí no me gusta llamarla investigación porque no fue realmente una investigación, fueron lecturas por placer, ¿no? O sea, quiero decir que si no hubiera escrito la novela también hubiera leído esos libros, porque me gusta esa época y sencillamente disfrutaba con ello. Pero realmente pasaron muchos años hasta que decidí ponerme con la novela, ¿no? Pues casi 10 años, ¿no? ¿Y qué atributos encuentras en tu novela? ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión que convenció al jurado? Tendrías que preguntarle al jurado. Yo, por las decisiones de los demás, yo no puedo contestar. Entonces, bueno, por lo que dice el acta del jurado, y agradezco mucho esa mención, han valorado el hecho de que la novela presenta los hechos y deja la decisión de juzgar al protagonista de esos hechos al albur del lector, ¿no? El novelista no juzga en ningún momento a Mayakovsky, sino sencillamente se limita a presentar una batería de documentos y de narración, además de una manera mayakovskiana, digamos, con mucha velocidad y vértigo, ¿no?
Prohibido entrar sin pantalones, ¿una biografía de Mayakovsky o una biografía de la poesía, como escribió Lara Moreno? Lara Moreno. Es muy bonita la frase. Cuando la leí me encantó, no lo había pensado, pero más que una biografía de la poesía es una radiografía quizá de la relación que tiene un poeta o un artista con aquello que hace, ¿no? Y cómo quiere dotarle de una ambición extremada y desmedida que por una parte es muy heroica y por otra parte puede llevar al desastre, ¿no? Como es en el caso de Mayakovsky. Y efectivamente, aunque seguramente no podríamos encontrar muchos más ejemplos como el de Mayakovsky, en mi libro sí hay una larga reflexión acerca de qué puede ser la poesía, ¿no? Sí. Escribes novelas, cuentos, poesía, haces periodismo. ¿Cómo te definirías finalmente? Como escritor. Has publicado, bueno, libros celebrados y has cosechado galardones como este último. ¿Cuál consideras que ha sido tu fórmula, si es que existe una fórmula? La verdad es que nunca he pensado en esos términos, en términos de fórmula. Eso significaría que todo había estado programado y que, ¿sabes? Y que ya en 2001 tenía una especie de programa y de carrera por hacer, y nunca he actuado así. Siempre he escrito el libro que me apetecía escribir, el que me apasionaba escribir, y es lo que he ido haciendo. Unos han tenido más suerte, otros no han tenido tanta suerte, y nada más. Este, por ejemplo, ha tenido mucha suerte. Sí. Y más allá del galardón, ¿qué te llevas de la primera Bienal de Barranquilla? Hombre, pues estar con escritores a los que había leído pero no conocía, reencontrarme con amigos a los que hacía mucho tiempo que no veía, y este tipo de encuentros siempre sirve sobre todo para establecer vínculos que luego son productivos, ¿no? Es decir, he encontrado a gente muy interesante de la que me gustaría hacerme amigo, ¿no? Y eso es bastante. ¿Y cuáles activos y cuáles pasivos encuentras tú en un premio literario? Imagino que escribir nuevamente demanda otro tipo de concentración, ¿o no pasa eso contigo? No, vamos a ver, depende del premio literario. Es decir, este es un premio literario a una obra que estaba publicada, que hace un año que fue publicada. Quiero decir que si no me lo hubieran dado, la obra seguiría estando publicada y seguiría pues su camino, quizá con menos ruido y menos posibilidades de llegar a la gente que ahora, pero seguiría su camino. Es una obra publicada. Entonces este premio es en realidad un regalo doble, un regalo por el premio en sí, pero también un regalo porque le permite a la novela tener una nueva vida, ¿no? Es decir, un año después de publicada, 2 años después de escrita, la novela puede ser descubierta por gente distinta que yo no esperaba que pudiera descubrirla, porque la edición española no llegaba a América Latina. Es decir, el activo principal es la difusión. Absolutamente, o sea, los escritores lo que queremos es llegar a la gente, es decir, lanzar cuantos ejemplares podamos para encontrar precisamente lo que hablábamos al principio, algún lector único, ¿no? Algún lector con el que uno pueda conectar, ¿no?